Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día lunes, ¿ya? Les saludo en el amor del Señor, siendo ya las 4:02, y damos comienzo a su programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Quien les saluda es su servidor, el hermano Richard Riquelme González. Muy contento, hermano, de estar junto a ustedes en esta jornada, hermano, de día lunes, esperando tener un tiempo de gran bendición espiritual. Amén. Les saludo desde acá, desde la comuna de Puente Alto, con mucho amor para cada uno de ustedes, esperando, hermano, que podamos centrar en este día, hermano, toda la temática, digamos, que vamos a abordar, centrarla en la palabra de Dios. Amén. Solo en las Sagradas Escrituras. Así que centrémonos en este día en todo lo que tiene que ver con la palabra, con la oración, con la búsqueda espiritual. Amén. Qué bendición de estar junto a ustedes. Hermanos, nosotros tuvimos un tiempo de mucha bendición en este fin de semana, ¿ya? Estuvimos por misericordia del Señor predicando allí en la comuna de Lo Prado, en el ministerio Oreb, ya el ministerio Oreb que preside nuestro estimado pastor Jorge Chamorro. Amén. Ellos estaban en una semana de aniversario, hermano, de lunes a domingo, creo que era, ya llevaban, hermano, el día sábado, creo que 6 días de culto seguido, estaban en día de aniversario, y bueno, a nosotros el Señor nos honró para poder predicar ese día sábado, así que estuvimos predicando allí, hermano, junto a mi esposa, la hermanita Francesca, y junto a nuestro hermano Iván. Estuvimos ahí en la comuna de Lo Prado, y bueno, el nexo, hermano, para llegar a predicar a ese lugar, Dios, hermano, lo impulsó por medio de nuestro querido hermano Manuel Muñoz, ¿ya? Así que estuvimos predicando la palabra de Dios ese día, hermano, sábado en el ministerio Oreb. Fue un tiempo de tremenda bendición espiritual, ¿ya? De tremenda bendición. Estuvimos compartiendo la palabra, estuvimos, hermano, ministrando la escritura, y estuvimos hablando de José, ¿ya? Estuvimos hablando acerca de José, el padre político del Señor, y estuvimos, hermano, ministrando en cuanto a, hermano, cómo Dios eligió a ese hombre, ¿ya? José tenía características, tenía, hermano, virtudes, y una de las virtudes es que era un hombre justo, ¿ya? Entonces hablamos acerca de las características, hermano, digamos que de José, hermano. Estuvimos hablando de esas características, hermano, tan elementales. José tiene muchas características, el padre político del Señor, esposo de María. Entre muchas, hermano, que él tenía, es que era un hombre humilde, un hombre obediente, un hombre sensible al Espíritu Santo. Y la cuarta característica, y es en la que nos centramos nosotros el día sábado, hermano, para ministrar, es que era un hombre justo, ¿ya? Justo en hebreo, hermano, es el término sadik, ¿ya? Et sadik, que significa justo, recto, correcto. Y la cuarta acepción, hermano, es que significa una persona consecuente. Qué tremendo, hermano. Así que ahí el Espíritu de Dios nos estuvo ministrando, hermano, de estas características que tenía, hermano, José, hermano, el padre político del Señor. Y hablamos que no solamente Dios escogió a María, hermano, para poder, hermano, dirigir, modelar, formar, hermano, el carácter del Mesías, sino que también Dios eligió, hermano, a José. Fue una palabra tremenda, hermano, realmente el Espíritu de Dios nos tocó, nos ministró, hermano, y el Espíritu Santo nos desafiaba, hermano, a que nosotros teníamos que comportarnos como elegidos de Dios, ¿ya? Dios también nos ha elegido a nosotros, hermano, para poder dirigir una familia, hermano. Obviamente que la elección de José y María era mucho más especial, porque ellos iban a modelar, a moderar, hermano, a moldar, a formar al Mesías. Pero también, hermano, dentro, digamos, de nuestro lugar, hermano, dentro de nuestra esfera, el Señor también nos ha puesto
para formar, para modelar, hermano, para moldar nuestra familia. Dios también nos ha puesto, hermano, allí para ejercer un liderazgo familiar, ¿ya? Y nos detuvimos, hermano, mucho, hermano, en este punto de ser consecuente. Dice la Biblia que José era justo. En hebreo ahí habla de sadik, ya, et sadik. Y eso significa, hermano, que José también era consecuente. Entonces, hermano, hablamos qué bendiciones para un hogar, para una familia, para un hogar cristiano, que el papá y la mamá sean consecuentes, ¿ya? Qué importante, hermano, es que el papá y la mamá, los que dirigen un hogar, puede ser también, por ejemplo, un abuelo, puede ser, hermano, un tío, porque no siempre, hermano, hay familia, digamos, según el modelo ideal, ¿ya? Lamentablemente, porque el ser humano está caído, muchas veces nos forma familias según la voluntad de Dios. Pero Dios igual, hermano, trata de ayudar a estos, digamos, hogares disfuncionales. Y quien presida una familia, hermano, tiene que ser, hermano, una persona consecuente, ¿ya? Una persona consecuente. Entonces, hablamos, hermano, digamos, de los beneficios cuando hay un hogar consecuente, ¿ya? Los beneficios cuando una familia, cuando el que dirige esa familia, ya sea el papá o la mamá, hermanos, son consecuentes. ¿Cuáles son los beneficios para ese hijo, para esa hija? Ese niño nace con fe, con confianza, con seguridad. Incluso, hermano, la psicología infantil, hermano, también sostiene que cuando en una familia, hermano, hay padres consecuentes, hay buenos ejemplos, buenos modelos, buenos arquetipos, hermano, los hijos van naciendo, hermano, y se van desarrollando de manera sólida, ¿ya? Pero también, hermano, hablamos acerca de las implicancias cuando en ese hogar, hermano, hay inconsecuencia, hay contradicción, hay, hermano, incongruencia, cuáles también son las consecuencias para ese hogar. Qué terrible, hermano, qué terrible. Y me acordaba yo, hermano, hace mucho tiempo atrás, esto no lo comenté en la predicación porque no me acordé de este dato, pero leí, hermano, acerca de digamos, uno de los filósofos más connotados de los filósofos franceses, creo que del siglo XX, ¿ya? Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre, hermano, un filósofo pagano, ateo, incircunciso, perverso, hermano. Este tipo dijo, hermano, que tuvo supuestamente un familiar que fue cristiano, pero él vio de manera sistemática la inconsecuencia de ese familiar. Entonces él esgrimió ese argumento de ver la incongruencia, la inconsistencia, la contradicción de su familiar para, hermano, no querer tener una relación con Dios. Entonces, las implicancias, hermano, de que alguien en su familia no viva el evangelio, hermano, de manera consecuente, son nefastas para los hijos de esa familia. Son nefastas, ¿ya? Cuando un papá, cuando una mamá no le importa en lo más mínimo vivir el evangelio, lo que está haciendo está horadando, está dañando, está perjudicando, hermano, a su familia directa, ¿ya? Y la implicancia, hermano, en el futuro son claras. El niñito no quiere ir más a la iglesia, no quiere ir al culto, no quiere congregarse, no quiere orar, no quiere, hermano, digamos, tener una vida cristiana porque no vio, hermano, esa consecuencia en la familia. Así que, hermano, el Espíritu de Dios nos desafiaba a poder tener una vida consecuente porque eso va a fortalecer nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Va a ser una tremenda bendición. Y note usted, hermano, que de repente, tristemente, hermano, los que después menos quieren ir a la iglesia son precisamente los hijos de los líderes,
de los que presiden, de los pastores, los obispos, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, vieron una profunda inconsecuencia en sus padres. Por lo tanto, el gran desafío es para todos los padres y madres de familia, guías, pero mayormente, hermano, para los que presiden, hermano, una iglesia, un ministerio, una corporación, hermano, porque cuando alguien no es consecuente, se autoflagela, se autodaña, hermano, y daña lo que más ama, que son sus hijos. Así que, hermano, tremendo, estuvimos en ese culto, hermano, maravilloso. Y bueno, vamos a dejar a la hermanita Francesca que nos pueda saludar y nos pueda también estar comentando acerca de ese hermoso tiempo de el día sábado que estuvimos predicando en la iglesia del pastor Jorge Chamorro por medio de la invitación de nuestro hermano Manuel Muñoz. Y bueno, estuvimos muy bendecidos, muy bien acogidos. Gracias al pastor Jorge Chamorro y a toda la congregación. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga inmensamente en este día. Bueno, que les habla la hermana Francesca Vega. Y bueno, claro, fue una tremenda bendición el día sábado, ya que el Señor nos ministró también ahí, ya a través de su palabra, también los hermanos muy cariñosos. Así que le damos gracias al Señor por esa invitación, ya por esa invitación de ir a predicar, ya, porque es hermoso también poder estar con otros hermanos, conocer a otros hermanos. Así que donde hay esa coinonía, una bendición poder estar ahí juntos. Y bueno, la palabra del Señor fue una tremenda bendición para nosotros porque es un desafío, ¿ya? Amén. Porque lo que el Señor nos hacía reflexionar, que el Señor no eligió a cualquier persona ya para ser padre político del Señor, ya, porque por lo general se habla harto de María, ya. María obviamente fue una mujer que también amaba al Señor, tenía muchas características, muchas virtudes, ya, pero también el padre político también fue un hombre que amaba al Señor, fue un hombre que amaba profundamente a Dios, ya que dice la palabra del Señor que él era justo, era consecuente. Entonces, y cuesta encontrar eso, que el Señor nos ayude. Es un desafío ya para nosotros también, porque de hecho también ahí en la palabra nos hablaba y nos decía que José, para que no hablaran mal de María, ya él la iba a dejar en secreto y se iba a ir. Entonces, y él mismo se iba a echar en alguna medida la culpa. Claro, entonces ahí se ve también que él era una persona que amaba al Señor y también amaba a María también, Claro. porque no quería que hablaran mal de ella. Probablemente ella hubiera muerto apedreada, entonces, Claro. pero él ¿qué hizo? Él prefirió, porque recordemos que en ese momento todavía el ángel todavía no hablaba con José. Claro. Entonces, eso también nos hacía reflexionar ese día la palabra, porque eso fue antes que el ángel le hablara. Entonces, él realmente amaba a Dios y él realmente quizás no entendía lo que estaba pasando, pero él al ser justo, al tener estas características, él también supo sobreponerse y a la noticia, ya, porque que le dijera a María que estaba embarazada era una noticia tremenda para él, ya que él nunca había él no había estado con ella. Claro, no había tenido intimidad con ella. Claro, entonces, bueno, un hombre intachable, y ahí vemos que el Señor lo tenía ya preparado para este papel de padre político del Señor. Amén. Bueno, y eso estaba profetizado en la Biblia, ¿ya? Amén. Isaías capítulo 7, versículo 14. No sé si nos puede buscar la hermanita Francesca, porque esto estaba profetizado. El Mesías iba a nacer de un acto milagroso, de una acción milagrosa. Salmo, cuéntalo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Iban a ser de una manera o de un acto milagroso, donde no iba a haber intervención de un hombre para que fuese concebido el Mesías, sino que Dios mismo, hermano, iba a hacer una obra sobrenatural para que el Mesías fuese concebido en el vientre, hermano, no de cualquier mujer, ¿ya?
sino que de una mujer virgen. Ya hay algunas traducciones, hermano, que donde no creen en el nacimiento virginal de Cristo, los traductores, porque hay gente que son así, se ponen a traducir la Biblia y no le creen a la Biblia, ¿ya? Y meten sus conceptos carnal, incluso hasta diabólicos, hermano, porque hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y hay teólogos, traductores, hermano, que en vez de ser honestos con el texto, van y traducen lo que quieran. Entonces, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice que Dios mismo daría una señal. Amén. Una virgen concebiría y daría a luz un hijo. ¿Ya? Entonces, la señal, ¿cuál sería? Que no habría intervención de un hombre para que naciera el Mesías. Estaba profetizado 700 años antes de la venida del Mesías. Y, por un lado, no iba a haber intervención de un hombre, y por otro lado, la que iba a ser madre iba a ser una virgen. O sea, por todos lados, hermano, era un hecho absolutamente incomprensible. Y algunos teólogos y traductores que no creen en la doctrina cristiana, allí en vez de traducir virgen, han traducido mujer joven. Oye, qué gana ya más grande, hermano. ¿Sabe por qué? Porque mujer joven significa siempre virgen. No, puede que sea virgen, pero puede también que sea joven y no sea virgen. Entonces, la traducción allí no es mujer joven, es virgen. Ya, la palabra ahí hebrea significa virgen. Entonces, era una profecía, hermano, tremenda, pero que naturalmente, hermano, para José igual le fue impresionante cuando María le dijo aquello, pero él no reaccionó rápidamente, sino que como vimos ahí en Mateo, él se quedó pensando en eso. Esperó, y de repente, hermano, Dios le da esa revelación por medio del ángel, y el ángel le explica que se estaba cumpliendo lo que se había profetizado en Isaías capítulo 7, versículo 14, que nos va a leer la hermanita Francesca. Amén. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Nuevamente, por favor, hermanita Francesca. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. O sea, el niño que iba a nacer sin intervención humana y por obra del Espíritu de Dios, hermano, no iba a ser cualquier ser humano, iba a ser Dios hecho hombre. Ya, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, eso estaba profetizado. Esa palabra, cuando dice que Dios mismo daría señal, es una palabra, hermano, que significa señal, milagro, algo sobrenatural. ¿Ya? Así que, tremenda, hermano, la palabra de este día sábado que el Señor nos permitió compartir, y que Dios nos desafiaba, hermano, ¿ya? Porque si hay algo que causa daño es que seamos inconsecuentes. Alguien puede decir, hermano Richard, pero es difícil que uno sea 100% consecuente. Lógico, estamos en una condición pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva, por la inclinación al mal que tenemos, nos lleva a actuar contra, por ejemplo, lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos inclinados hacia el pecado. Pero el cristiano no puede descansar en esa verdad y decir, bueno, ya total, todos saben que soy débil, me cuesta. No, hermano, tenemos que aspirar a tratar de ser consecuentes. Cuando no lo seamos, a dolernos y a considerar, hermano, las implicancias, las consecuencias, las secuelas que quedan, hermano, en una familia cuando el papá y la mamá no les importa en lo más mínimo vivir la palabra. Amén, que el Señor nos ayude, porque por lo general los niños imitan todo cuando son pequeños. Entonces, que el Señor nos permita ser consecuentes de lo que hablamos, de lo que predicamos, y sobre todo si somos cristianos, debemos ser cristianos en todas partes.
¿ya? No ser solamente en la iglesia. Es fácil ser cristiano, 2 horas en el culto, ya 2 horas, no sé cuántas horas en la semana, 6 horas, 7 horas en la semana, pero debemos ser consecuentes como lo fue José y lo más probable que también fue María de esa forma. Claro. Así que no, un matrimonio pero tremendo que el Señor escogió porque como decía la palabra, él escogió, por ejemplo, acá habla de María, ¿ya? Porque iba a escoger a una mujer virgen, pero también escogió a José. ¿Por qué? Porque José iba a tener un papel muy importante para la vida del Señor. Así que Claro, tremendo, hermano. Así que eso también nos debe llevar a considerar, hermano, que en Dios no hay azares, ya no hay un azar. Dios no dijo, chuta, iba a ser curadito, ya que ese sea el padre del Mesías. No. Ahí va una mujer, ahí va cualquier tipo de mujer, ya, que ella sea la madre del Mesías. No. No, hermano. Todo estaba determinado, organizado, dispuesto, orquestado por Dios. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que anhelar el movernos en esa voluntad perfecta de Dios. Ya no es la voluntad permisiva. Pero cuando nos movemos en la voluntad permisiva de Dios, es, hermano, cuando rápidamente comenzamos a actuar contra los preceptos de Dios. Ya, entonces yo pensaba, hermano, en la bendición, hermano, que tuvo el Mesías de tener unos padres así. Qué bendición, hermano. Amén. Qué bendición, hermano, tener un papá como José. Ya hay muchos hermanos que han tenido papás alcohólicos, papás, hermanos, golpeadores de su mamá, papás, hermanos, flojos, tipo que no le trabajan un día a nadie, papás que tienen 3, 4 casas, diferentes mujeres. Entonces, qué fuerte esa carga psicológica, hermano, de ver a esos malos testimonios en la casa, o ver a un papá que realmente está hablando del Señor y después en la casa está tomándose un copete, se está tomando, hermano, una piscola, un jote, un pisco sour, o no sé, qué terremoto y otros, digamos, tragos más que existen. Ya, o que de repente vea al papá hablando del Señor y después fumando. Ya, o sea, ¿qué pasa en la mente de ese niño? Eso nos lleva al espíritu a reflexionar. Entonces, la bendición del Mesías, hermano, fue tremenda. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, escogió, hermano, a ese hombre, a esa mujer, hermano, para que fueran los guías del Mesías. Siempre, hermano, se habla de cuán importante, hermano, por ejemplo, es o son los primeros años de un niño. Ya ahí donde se van marcando, hermano, por ejemplo, cómo va a ser el temperamento, cómo va a ser el carácter de una persona. Entonces nosotros, hermano, como papá, también tenemos que hacernos un autoexamen. La palabra nos confrontaba, hermano, a hacernos un autoexamen, a mirarnos a nosotros mismos, a evaluarnos cuán bueno o cuán malo ha sido nuestro ejemplo. Ya, hermano, porque nosotros somos seres pensantes, ya, entonces tenemos que darnos ese tiempo, tenemos que reflexionar, tenemos que evaluar cómo ha sido nuestra siembra, cómo hemos sido como modelos, como arquetipos, como dechados, como ejemplos. Ya, así que fue una tremenda palabra, hermano, tremenda palabra, que le digo, nosotros cuando predicamos, yo cuando predico, hermano, no predico, hermano, desde mi integridad, como que yo fuera el ejemplo de lo que estoy predicando. No, y si usted está predicando, jamás predique como que usted es el ejemplo. Nosotros escuchamos a un jovencito por ahí que realmente predicaba, que a nosotros nos cargaba, hermano, porque él predicaba como desde su integridad. No, hermano. Nosotros predicamos desde la perfección de la palabra, y desde esta palabra gloriosa, el Espíritu nos amonesta a todos. Amén. A todos. El Espíritu de Dios, desde su palabra, amonesta al que predica, amonesta, hermano, al pastor, al obispo, a los líderes, a los hermanos, al jefe de coro, al portero, al pasillero, a todos los que se congregan. Ya, así que
siempre usted considera aquello, hermano, que la palabra es una palabra viva y es la palabra viva y eficaz. Amén. Así que, hermano, después nos quedamos nosotros reflexionando, terminó el culto, muy, muy lindo el servicio, nos retiramos a nuestro hogar, andamos en Lo Prado, nos regresamos a Puente Alto por la autopista, hermano, aún con nuestro vehículo, digamos, en pana, pero andamos en vehículo, en una camioneta, y sabe que, hermano, nos fuimos pensando en qué, en la palabra. Amén. Pensando, hermano, qué difícil es ser consecuente, qué difícil, hermano. Cuando nosotros estudiamos esta palabra, reflexionamos en esta palabra, nosotros nos decíamos, qué fácil la palabra, tremendo. Cuando yo estudié esta palabra antes de predicarla, yo no dije, oh, qué bueno, mientras más estudio la palabra, más me confirma que estoy bien. No, yo decía, mientras más estudio la palabra, más me doy cuenta que me falta aquí, me falta acá, me falta acá, me falta acá, en esta área me falta aquí estoy débil, aquí no he puesto el acento, aquí estoy débil, ¿por qué? Porque no me estoy esforzando como debo hacerlo, ¿en qué? En mi temperamento, en mi carácter, en mis reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la palabra, hermano, siempre nos va a desafiar, nos va a dar un desafío, hermano, tremendo, un desafío, pero impresionante. Por eso hay gente que le gusta mejor cantar, ya, porque la alabanza, hermano, por lo general le habla de las promesas de Dios, ya, de las bendiciones que se vienen. Entonces, ¿quién no quiere cantar eso? Todo, hasta ese que va al culto una vez en el año, la canta con todo el corazón. Tremendo. Pero la palabra del hermano también va fuerte. Como dice el profeta. Ya, a ver, voy a buscar el texto. No sé si nos comenta aquí la meta Francesca. Bueno, busco un texto aquí creo que en Jeremías. También, bueno, estaba buscando la palabra consecuente. Y significa dicho de una persona que obra de acuerdo con sus principios. Gloria a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a obrar según los principios de la palabra. Amén. De la palabra del Señor. Porque si nos dejamos llevar por nuestros deseos, obviamente lo vamos a hacer mal, porque somos pecadores, estamos inclinados a hacer el mal. Entonces, nuestros principios es la palabra del Señor. O sea, ese debe ser nuestros principios, ese debe ser nuestro anhelo, de poder cumplir la palabra. Entonces aquí veo que José realmente no era solamente boca, ya no solamente hablaba, no solamente quizás hablaba de Dios, lo más probable es que hablaba de Dios, sino que él también hacía lo que él hablaba. Claro. Entonces yo pensaba en esto porque el Señor, por lo que más le decía a los fariseos, que ellos decían, pero no hacían. Claro, Mateo 23. Claro, entonces, porque les decía, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen, pero no hacen. Ya, entonces, en ellos había inconsecuencia. Pero en José no había inconsecuencia. Él hablaba de Dios, él se comportaba como un hijo del Señor, y que el Señor nos ayude a ser consecuente en todo lugar. En todo lugar, porque es difícil, ya, porque no es fácil, como decía mi esposo, que claro, uno predica la palabra, pero primero también la palabra es para uno, y uno como que es un espejo, ya, y uno se ve, chuta, me he equivocado en esto, me he equivocado en esto otro, me falta, quizás lo tengo, pero muy poco, que eso crezca, o no lo tengo, entonces que ahora lo tenga. Entonces, o también nos muestra cuando son cosas malas también, chuta, lo tengo, ya, Señor, ayúdenme para sacar eso de mí. Entonces, la palabra siempre nos habla. Claro, igual yo pensaba en que, por ejemplo, es una de las constantes tentaciones que realmente tiene un predicador, después, digamos, de que Dios lo salvó, de que Dios escribió su nombre en el libro de la vida, después que Dios comenzó a honrarlo con una oración en un culto, de repente se haya predicando y después se da cuenta que predica seguido. Y es allí, cuando está predicando seguido,
es cuando debe cuidarse de no ir a la Biblia solo a buscar un versículo para predicar, ¿ya? Porque eso es muy común, hermano, es una tentación muy terrible. ¿Por qué? Porque ya después el hermanito, en vez de leer la Biblia en humildad, en docilidad, queriendo él oír la voz de Dios, va a la Biblia a buscar una predicación para hablarle a otros. No, eso no debemos hacerlo. Eso es, digamos, es un sentir de la carne. No, cada vez que uno estudie, porque sabe que le toca predicar en alguna iglesia, tiene alguna invitación, etcétera, tiene que siempre leer la Biblia con la atención debida de que Dios le va a hablar primero a él. Entonces, mire cómo dice aquí en Jeremías capítulo 23, versículo 29. No es mi palabra en el nombre del Señor Jesucristo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, no? O sea, la palabra, hermano, es fuego y es martillo. ¿Y esto quién lo dice? Jehová. Entonces, hermano, la palabra, hermano, nos desafía de una manera tremenda. Ya yo me fui pensando en la palabra, después el otro día seguí pensando en la palabra. El día viene también que hablamos acerca de la sabiduría terrenal, animal y diabólica versus la sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, y el Espíritu también me siguió ministrando. Hermano, ayer también tuvimos una palabra acerca de la corrección, cómo enfrentamos la corrección. Tremendo, hermano. ¿Sabe que el Espíritu, hermano, cuando usted va a la palabra, lo que hace el Espíritu, hermano, es alumbrar sus tinieblas? Ya, por ejemplo, aquí está la Biblia. Usted se acerca a la palabra y se acerca en humildad, en docilidad. Esta palabra, al emitir una luz espiritual, no es que te alumbre y tú dices, que estoy blanquito, hoy está todo bien. No, la palabra te alumbra y te das cuenta de todos tus errores. Mientras más te acercas a la luz, más conoces tus pecados, tus faltas. Entonces, hermano, es por eso que es más fácil cantar un coro. Se lo firmo. Más fácil cantar un coro. Más fácil leer un libro de teología que leer la Biblia. Porque la Biblia te confronta. La Biblia, hermano, va, hermano, a manifestar lo que hay en ti, lo que hay en mí. Es por eso que el salmista dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, y mira cómo dice luego, alumbrará mis tinieblas. Hermano, qué tremendo. Entonces, cuando tú te acercas a la Biblia, no a buscar simplemente un sermón para predicarle a otro, sino que te acercas a oír la voz de Dios, esta palabra alumbra tu vida. Entonces, hermano, y te muestra tus errores, tus pecados, tus defectos. Y, hermano, nosotros estamos muy al debe, hermano, de tener una vida como Dios quiere que la tengamos, una vida consecuente. Amén. Bueno, aquí es el texto del Salmo. Léalo nomás. El Salmo 18, 28, el que citabas tú. ¿Ya? Que dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, hermoso, porque el Señor ya, Él nos conoce, entonces Él conoce lo que nosotros necesitamos, lo que el Señor nos habla cada día es porque lo necesitamos, ya, porque muchas veces uno dice, la palabra ni siquiera fue para mí, ¿y para qué vine? La palabra era para tal hermano y justo no vino el hermano este día y no la escuchó. No, siempre debemos ir dispuestos a decir, Señor, hábleme, porque dice la palabra del Señor que Él habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Entonces, quizás, no sé, usted, por ejemplo, usted escucha una palabra, ¿ya? Y quizás usted dice, no, pero es que no es lo que yo estoy pasando. Pero hermano, quizás el Señor le está advirtiendo antes, ¿ya? Le está diciendo antes de tiempo, ¿ya? Que va a tener que pasar eso y que esa palabra la va a necesitar.
Entonces, es muy importante siempre estar atento a la palabra del Señor, ya, porque el Señor nunca va a hablarnos ya porque quiere nomás, no, sino que o porque fuera innecesaria, no. El Señor siempre nos va a hablar y muchas veces nosotros somos los que no entendemos. Muchas veces somos nosotros los que no entendemos lo que el Señor nos quiere hablar y decir. Así que, bueno, voy a leer los comentarios, ya, los saludos que nos han llegado de nuestros hermanos que están ahí en sintonía. Bueno, nuestro hermano Moisés ya nos había puesto que estamos enlazados, ya, así que un saludo a nuestros hermanos de la radio. Nuestro hermano Iván nos escribe: cordiales saludos, mis amados hermanos, en el nombre de la Trinidad Divina, esperando que el Señor les use grandemente en este hermoso programa radial Doctrina Apostólica. Gloria Saludos también para todos los hermanos y hermanas que se están sumando a esta sintonía como una de los espejos. También un saludo a nuestro hermanito Iván, que también estuvo con nosotros ahí en ese culto de bendición. Amén. Nuestra hermanita Liz nos escribe: muy buenas tardes a todos los hermanos, a usted, hermano Richard, a su esposa, con lo que usted habla de la importancia que tiene que los padres sean consecuentes, porque son el ejemplo de sus hijos. Recuerdo cuando estudié psicología escolar y en las prácticas nos tocaban adolescentes que ya venían con un criterio retorcido, debido a la crianza negativa de los padres. Es increíble cómo nosotros como padres trazamos en gran parte la conducta y la vida de nuestros hijos. Si no somos consecuentes, si no otorgamos una crianza positiva, formamos lamentablemente adultos rotos y tendremos que dar cuenta de ello a nuestro Señor Jesucristo. Excelente comentario. Amén. Nuestro hermano Cristian Castillo nos escribe: saludo hermano Richard y hermana Francesca. Ustedes son de gran bendición, sigan adelante, Maranata, gloria al Señor. Nuestro hermano Iván, doy gracias a Dios por los padres que tuve, porque ellos fueron tiernos, equilibrados, por supuesto con falencias, pero con valores, principios y que vivían lo que nos enseñaron. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nuestra hermana Gloria, bendiciones mis estimados hermanos. Nuestro hermano Iván, muy linda la palabra del día sábado. Nos cuesta tanto ser consecuentes, equilibrados. Nos cuesta tanto vivir la palabra, pero tenemos que esforzarnos por ponerla por obra. Ayúdenos, Señor. Aleluya. Amén. Nuestro hermano Manuel Muñoz nos escribe: muy buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo. El Señor los bendiga grandemente. Contarles que me sentí muy bendecido de parte de Dios, ya que estuvimos compartiendo un culto de gloria para el Señor. Gloria. Aún la palabra está en mi corazón, que Dios cogió a José, un hombre justo, recto, que no quiso difamar a su esposa María. Dios nos ayuda a ser como José, ante los ojos de Dios. Estamos tan lejos de parecernos a José. Claro. Muchas gracias a usted, mi hermano Richard, a su esposa y mi hermano Iván por su visita a nuestro ministerio. Un fuerte abrazo. Amén, amén, amén. Fue un hermoso tiempo, hermano. Y eso es lo que hay que hacer. La palabra después hay que seguirla reflexionando, ¿ya? Se tiene que seguir pensando, pidiendo al Espíritu de Dios: ilumíneme la palabra, Espíritu de Dios. Deme claridad. Hable a mi vida en alguna área en particular, qué parte está sin ser modelada, sin ser formada por usted. Entonces, hermano, la palabra sigue trabajando, ¿ya? Cuando usted oiga una predicación en un culto, usted no diga: hasta ahí llegó la palabra. No, la palabra de ahí sigue. Ahora, ¿de qué manera nosotros colaboramos a que esa palabra siga trabajando en nosotros? Es que nosotros sigamos pensando en ella. ¿Se da cuenta, no? Y no solamente pensándola, sino que también comentándola. ¿Ya? Con alguien que haya estado en el culto. ¿Qué le pareció la palabra? Esto es lo que me dio a mí el Señor. Esto me dio Dios. ¿A usted qué le dio? Y de repente ahí el Espíritu, hermano, comienza a traer más iluminación, más rema. Entonces, hermano, fue tremendo. Y el otro tópico, hermano, que también abordamos en el sermón de este sábado es en cuanto a la actitud de José. Ya José, hermano, podría haberse dirigido donde las autoridades civiles religiosas
y podría haberle notificado a ellos que su esposa estaba esperando hijos y que él no tenía ninguna responsabilidad en aquello. Y lo más probable es que María iba a morir apedreada, lapidada. Ya, eso es lo que hubiese hecho cualquier judío. Pero José no era cualquier judío. José era un judío que amaba a Dios. José era un judío que, hermano, vivía para Dios. Para él, Dios era lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que hizo José? José no se movió rápido. José no reaccionó rápido. José no reaccionó de manera irreflexiva, sino que José, hermano, dice el texto, y no quería infamarla, otras versiones dicen difamarla, otras versiones dicen perjudicarla, y no quería infamarla o dejarla sin fama, quiso dejarla secretamente. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, o sea, mira hermano, José no tomó una decisión rápido, sino que José se quedó pensando. A tal punto se quedó pensando que se quedó dormido pensando en eso. ¿Te das cuenta, no? O sea, realmente había un interés por tratar de entender lo que estaba pasando. ¿Ya? Entonces nosotros pensamos en esto, hermano, de parte del Espíritu de Dios, cómo Él no tomó una decisión apresurada, Él no reaccionó de manera brusca como habitualmente lo hacemos nosotros, y más aún cuando andamos en la carne, sino que Él se quedó pensando, Él se quedó analizando, Él se quedó reflexionando. ¿Ya? ¿Y qué quería Él? Que María no fuera perjudicada. Entonces hablábamos, hermano, el Espíritu de Dios nos hacía pensar en la época en la que estamos, hermano. Una época, hermano, donde se quiere desacreditar. José podría haber dicho, esto pasó, no tengo idea, cómo esa mujer está embarazada, así que comienza hoy día la funa. Comienza la funa, así que tú cuéntale a alguien, que le cuenta al otro, y que esto se haga viral de boca a boca. O sea, un cagüín. ¿Ya? Ve que antes no había redes sociales, entonces el cagüín era lo viral. ¿Se da cuenta, no? Tremendo, hermano. Entonces pensamos, hermano, que si digamos José hubiese vivido en esta época y José no hubiese tenido la espiritualidad que tenía, sino que hubiese sido un tibio, un carnal, José sabe que, mire, aquí dice, y José su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla o difamarla. Si José hubiese sido un carnal, un tibio, un chanta, aquí hubiese dicho, y José su marido, como era un hombre injusto, tibio, de doble ánimo, y quería difamarla. Eso hubiese dicho aquí el texto, si es que, obviamente que no dice, pero si José hubiese sido un tibio, el texto hubiese contado cómo era José. Y si José hubiese sido un tibio, el texto hubiera dicho que José quería difamarla. Y si José, vuelvo a repetir, hubiese vivido en este tiempo y no hubiese sido como fue, oye, se hace la mea publicación, hermano. Hubiera puesto, hoy estoy a punto de casarme, desposé a María y mire con la sorpresa que me encontré. No puede ser, ¿cómo si yo soy temeroso de Dios? ¿Qué le pasó a esta joven? Oye, ¿cuánta gente, hermano, que difaman? Entonces, el Espíritu de Dios nos hacía entender, hermano, que este sentir, hermano, de andar funando por las redes sociales, por parte de hermanos, hoy quiero en esta oportunidad denunciar a un hermano, y no es apología, no es que hoy hay un hermano que está hablando una herejía, no, sino que tuvieron un altercado, vamos contando nomás, y algunos, ¿saben qué es lo que hacen?
pagan. Pagan para que el cagüín virtual por el Facebook, por las redes sociales, se haga viral. Pagan, hermano. Entonces, hermano, eso, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama asesinato de imagen. Pero José, ¿qué es lo que quería? Quería que la fama, la imagen, el testimonio de María quedara por el suelo, no. Sino que él trató de protegerla. A costa de que incluso él se fuera en secreto y la gente lo acusara a él de ser un irresponsable. ¿Por qué? Porque él no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero donde Dios bondadoso, donde Dios vio que José era temeroso y que él realmente amaba a María, que era el hombre, digamos que era menester que formase el temperamento del Mesías, que lo guiara en la tierra. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios, hermano, le dio en el sueño este mensaje. Dios lo socorrió. En la aflicción, Dios lo socorrió. Entonces, hermano, pensamos en José, hermano, cómo fue de espiritual. Es tremendo. Cuando uno reflexiona, ya y piensa en esto, porque con la noticia que él recibió, ya él podría haber actuado mal. Él podría haber actuado así efusivamente. O haber y no necesariamente mal, sino que de acuerdo a la ley, claro, hubiese seguido el conducto. Pero él esperó. Entonces uno, claro, eso yo pensaba, porque uno cuántas veces quizá uno recibió noticias, cosas así, y uno reacciona mal, ¿ya? En vez de primero reflexionar, pensar, ¿ya? ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Entonces, en el caso de José, él sí supo cómo reaccionar, ¿ya? Porque yo me ponía a pensar y me ponía con el lugar de José, ya, que igual hubiera sido impresionante, ya, estar ahí y escuchar una noticia así. Era algo, porque obviamente la Biblia lo decía, ya que iban a ser el Señor, iban a ser de una virgen, pero él podría haber dudado de María, él podría haber dudado. De hecho, ellos ya estaban como en el periodo ya de casi de casarse. Entonces, ellos podrían, José podría haber disuelto todo, ya yo no me caso, esto llega hasta aquí, ella está embarazada, me engañó, no sé, podría haber dicho cualquier cosa. Pero él, ¿qué hizo? Él quería dejarla secretamente, ni siquiera decirle a María, sino que irse. Y quizás, como dice mi esposo, quizás él queda como irresponsable, pero no dejar mal a María. Porque como dice acá, para no difamarla, quizás María tenía un muy buen testimonio. Sí. Tenía un muy buen testimonio. Entonces, al quedar ella embarazada, ya y no estando casada, iba a manchar su testimonio completamente. Ella, su familia y todo su alrededor. Entonces, José pensó eso para que María no fuera perjudicada. Entonces, nosotros estaríamos, no sé, hacer eso ya, quizás dispuestos de quizá uno mismo echarse la culpa de repente para no afectar a la otra persona. O sea, José realmente fue una persona que amaba al Señor. Y amaba también a su esposa. A su esposa, entonces, yo creo que por eso también el Señor después le habló a José, porque él tenía un corazón sincero para con Dios. Él tenía un corazón sincero y por eso después se le apareció este ángel, para explicarle lo que estaba pasando, porque quizás él sentía, no sé, con incertidumbre, ¿por qué está pasando esto? Si yo amo a María, no sé, quizás qué pasó. Amo a Dios, amo la palabra, he guardado la ley, claro. Mire en lo que estoy metido, o sea, ¿qué pasa? Claro, quizás podría haber, todo eso a la mente podría haber venido a su mente, o sea, yo igual tengo una reputación acá en el pueblo, María también tiene muy buena reputación, y ¿por qué nos pasa esto? Quizás hasta cuestionar a Dios por lo que están pasando, pero él no, él quiso hacer las cosas bien porque él amaba a Dios. Entonces, si nosotros amamos a Dios, debemos también saber reaccionar y pedirle dirección al Señor también. Tremendo, hermano. Así que Dios nos dé la fuerza para nosotros poder, hermano, ir cambiando conductas. Pensamos, hermano, cuán difícil es guardar la lengua cuando estamos presionados.
José, hermano, con esta noticia, ¿qué es lo que hizo? Se puso a pensar en aquello. ¿Y qué es lo que hace uno cuando tiene que enfrentar una situación que no entiende? Oye, la persona al tiro se pone a desparramar, tal vez ni siquiera quiere difamar a alguien, sino que como que dice, tengo como un globo acá, como que no hay a quién contarle. Y se pone a decirle, oiga, ¿sabe qué, hermano? Me pasó esto. Después el otro hermano, oye, me pasó esto otro. Le contó como a 10 personas de la iglesia. A las 2 horas salen 100. Pero ¿sabe lo que hizo José? No le contó a nadie. ¿Qué es lo que hizo? Esperó en Dios. Claro, hay veces que usted tiene un problema y que ha tenido algún problema y quiere decírselo a alguien. Pero también aún ahí espere un poco y ore. Ore y pídale a Dios que le muestre. Que Dios le hable por algún hermano o por el pastor. Pues es importante tener un buen pastor, una persona en quien usted confía. Amén. Y decirle, pastor, ¿sabe qué me pasó esto, otro? No, realmente, hermano, José fue tremendo, hermano, tremendo. El hombre debió haber sido de una humildad, de una sumisión tremenda. Y nosotros tenemos que aspirar a ese tipo de modelo, ya, de ejemplos o de arquetipos, como se dice popularmente. Ya, ¿qué horas tenemos ya que el tiempo se nos fue? Nos quedan 2 minutos, ya, así que Dios bendiga a todos nuestros auditores de Radio Plenitud 1380M. Dios bendiga también a nuestro hermano Moisés, que nos enlazó. Estamos saliendo por Radio Plenitud. Y no sé si va a comentar algo más la hermanita Francesca. ¿No? Ya, entonces vamos a ir a la oración. Vamos a darle gracias al Señor por este hermoso programa radial que Dios nos otorgó. Amén. Señor amado, Dios del cielo, amén, vamos delante de su presencia, Señor, dándole muchas gracias, Dios mío. Sí, porque usted nos habla cada vez que hablamos de su palabra, Señor. Usted ministra en nuestro corazón. Así es, mi rey. Ayúdenos, Dios mío, ayúdenos. Porque ayúdenos, cada vez que leemos su palabra nos damos cuenta que más nos falta. Oh, Espíritu que Santo. Que más, Dios mío, necesitamos cumplir su palabra. Perdone Señor. Nuestros pecados. Dios del cielo, y vamos delante de usted creyendo con todo nuestro corazón, Dios mío. Ayúdenos, Dios amado, que usted nos ayudará a poner su palabra por obra. Ayúdenos, Señor, a aplicar su palabra. Dios. Gracias por su palabra. Denos esa característica, Dios mío, que tenía José, Señor. Sí, y permítanos, Dios mío, saber reaccionar también, Señor amado. Esperar en usted. La obediencia. Guardar silencio, la Dios paciencia. Mío. Dios del cielo, ayúdenos, Señor. Misericordia. Ayúdenos, Dios amado, y bendiga a mis hermanos. Ayúdenos, Dios del cielo, que escucharon esta palabra, Señor. Y que ellos hayan sido bendecidos a través de su maravillosa palabra, Dios. Ayúdenos. Y también a nosotros ayúdenos, Dios. En el nombre de su Hijo Jesús. Para la gloria y la honra de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A guardar su palabra, amén. De vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Para siempre, amén. Qué bendición, mis amados. Amén. Fue un hermoso tiempo el que vivimos, el que compartimos en esta hora. Amén. Le deseamos una linda tarde, que tenga un hermoso tiempo ahí junto a su familia. Que el Señor le fortalezca en su trabajo, y nos despedimos con un Maranata. Amén. El Señor viene.